Hola, muy buenos días. Qué gusto, hermano, hermana en Cristo, que podamos saludarle en esta mañana de martes 20 de enero del 2026, en donde se encuentre, reciba de nuestra parte un cordial saludo. Deseamos, como siempre, que el Señor le esté bendiciendo de una forma muy especial. Estamos preparados ya, estamos listos, gozosos, por cierto, para el desarrollo del devocional Palabra de Esperanza, que corresponde a este martes insisto, 20 de enero del 2026. Estamos apoyando al pastor Arturo Muro ministerialmente en esta mañana, por eso es que estamos con el privilegio de poder saludarle, poder reflexionar con usted en este día sobre la palabra de Dios. Él se encuentra bien, le saludamos si es que nos está mirando o lo hará más adelante con mucho afecto. Deseamos, insisto, que esté usted bien, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar, queremos pedirle al Señor que este sea un tiempo en el que podamos aprender algo nuevo, en el que podamos entender algo tal vez de una manera más clara que como antes ha sido. En fin, siempre que nos acercamos a la palabra de nuestro Señor, en esa actitud de aprender algo, de recordar algo, Él en su misericordia nos permite que así sea. Entonces vamos con gratitud a hacer esta oración. Padre bendito, en esta mañana de martes, como iglesia, estamos uniéndonos a través de esta oración con una misma petición. Que seas tú el que hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, Señor. Tanto que tenemos que aprender de ti, Señor, de tu bendita palabra. Y este día, Señor, sin duda también tienes a bien enseñarnos algo nuevo, algo diferente, algo tal vez con mayor profundidad, con mayor amplitud. Nosotros deseamos, Señor, siempre que tú sigas mostrándonos el camino correcto para agradarte en cada paso, en cada actitud de nuestra vida. Lo agradecemos, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos como iglesia desarrollando la serie en las predicaciones de domingo, raíces firmes, esto es, aquellos elementos, aquellas prácticas, aquellas enseñanzas, aquellos pasos espirituales, si me permite la expresión, que nos ayudan, contribuyen, generan en nosotros una estabilidad, una firmeza en nuestra fe en Jesucristo, una fe cada vez más madura, más férrea ante las adversidades que como hijos de Dios vamos encarando día a día, momento a momento. Y el domingo anterior, es decir, antier, el pastor Edgar Cerez nos compartió la comunidad que en nosotros como hijos de Dios, justamente lo que estamos diciendo, nos debe fortalecer. Hemos hablado de la palabra del Señor, hemos hablado de practicarla y en una tercera prédica ya de esta serie hemos visto la importancia de reconocer el que tenemos una familia en Cristo, una familia espiritual. Quiero que leamos, si es tan amable, la carta a los Corintios, la primera, el capítulo 3. Voy a permitirme leer de los versículos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. El 3 viene la explicación del por qué estas palabras tristes pero firmes de parte del apóstol Pablo. Porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros, y veamos los conceptos que aquí se desarrollan, celos, contiendas y disensiones. No con todo esto, hace una pregunta retórica al final del 3, no sois carnales y andáis como hombres, se refiere como aquel hombre, aquella mujer sin Cristo, en una tal vez no franca desobediencia al Señor, pero sí ignorando su palabra, sus deseos, sus propósitos, su voluntad. Y dice en el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí nos detenemos. Tenemos la bendición en la labor pastoral ya de algunos años desarrollándola. Hablamos tal vez un poquito más de 25 años, alrededor de 25 años. Y menciono esto porque
hay constancia de esto. En la labor pastoral se requiere en momentos, tal vez no frecuentemente, gracias a Dios, pero sí de repente apoyar en casos de defunción, en casos de fallecimiento. Estamos hablando de los sepelios. De hecho, el día de ayer tuvimos la oportunidad como iglesia de acompañar a una querida familia en una situación como esta. Entonces, en el ministerio es común asistir a sepelios para respaldar espiritualmente a la iglesia, a la familia en especial. Y dentro de ese ambiente, esa atmósfera, pues sí, de tristeza, a veces de confusión, es decir, son momentos críticos, difíciles, intensos. Hay su parte, digamos, dulce, edificante, de consuelo, y una situación de ese tipo es justo el poder ver, y que va aunado con toda esta idea de la comunidad y de la unidad en el cuerpo de Cristo. Es hermoso ver cómo en situaciones así de críticas se une la familia, sí en la carne, es decir, la familia con los apellidos que les enlaza en ese momento triste, eh, por encima o más aún que esto, que ya en sí es una bendición que la familia en la carne se pueda unir, aunque se trata de una situación, insisto, de tristeza. En los sepelios se da, cuando hablamos de que es en Cristo, es decir, de un creyente en la fe, el que ha fallecido, es hermoso ver cómo también se congrega la familia en la fe. Incluso podríamos hablar de diferentes iglesias locales, porque en nuestro andar como hijos de Dios tenemos en su momento, y más si hablamos de cierto tiempo, un tiempo más o menos largo, tenemos la oportunidad de haber tal vez participado en 2, 3 congregaciones que generaron nexos, vínculos con la familia en Cristo. Y por lo mismo en un sepelio cristiano, vamos a llamarlo así, nos encontramos con hermanos que dejamos de ver hace tiempo, de una iglesia, de otra, y es bonito. Dentro de ese panorama, insisto, de luto, es bonito encontrarse con hermanos en la fe, de la misma iglesia, en la que forma parte la personita que parte a Cristo, o que partió a Cristo, como de otras iglesias, incluso porque, insisto, hay la frase muy común de el mundo es muy pequeño. Bueno, si a eso le aunamos que la comunidad o el cuerpo de Cristo también genera por ahí un universo estrecho, pues todavía es más fácil encontrarnos con personas que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a ver. Entonces, hay una parte hermosa dentro de ese escenario, vamos a decirlo así. En un momento crítico lo entendemos, pero hay una parte también bonita, y una de ellas es esa. ¿Y por qué decimos esto? Porque creo que a partir, quienes estuvimos el domingo escuchando la predicación de nuestro pastor, el pastor Edgar, uno de los pastores de nuestra iglesia, creo que a muchos nos sensibilizó, por no decir que a todos, en la gran bendición que es tener una familia en la carne, es decir, los Arellano, hablando de un servidor, los Méndez. Es bonito que tenga yo ese, digamos, vínculo con dos familias amplias, unas no tanto, algunas familias no son tan grandes como otras. Con todos nuestros defectos, es hermoso contar con una familia. Cuando eso se multiplica y toma un relieve todavía mucho más profundo, cuando hablamos de una familia en la fe, ¿por qué decimos que más profundo? Porque es una familia con la que vamos a morar por la eternidad. Bueno, pues con mayor razón, ¿no? Y estamos en esto, ¿no? En esa enseñanza que hemos recibido desde este domingo, desde esta predicación, y la seguimos paladeando mucho de nosotros, ¿no? La bendición de tener esto, de contar con este respaldo espiritual, de este apoyo que el Señor nos da a través de sus hijos. Pero por lo mismo, y tiene que ver justo con lo que acabamos de leer, vea lo importante también de considerar la parte opuesta de esta bendición. Estamos hablando de qué? De la delicadeza, lo delicado que es no darle la magnitud a esta gran bendición, a esta gran bondad de parte de nuestro Señor.
Por eso, y aunque no es la cita en cuestión, la palabra del Señor advierte de una manera severa en contra de los que mutilan el cuerpo, es decir, los que generan de una manera consciente e indolente que haya división en la iglesia. Tristemente, en la iglesia en general, no hablo de Torrefuerte, sino en general, existe esa posibilidad de que haya hermanos que desarrollan esa forma de ser por años, por un buen tiempo, tanto que ya ni se dan cuenta de que se trata de un rasgo de sus vidas. Y hay que tener mucho cuidado. Y cuando digo en plural, lo digo sinceramente involucrándome yo, porque todos, no sé en qué momento podríamos decir, yo estoy exento de este pecado. Realmente nadie. La palabra del Señor nos advierte que seamos cuidadosos y que miremos cómo aún en esas áreas en donde diríamos yo soy incapaz, dice la palabra del Señor, miren los más espirituales, es decir, los que así se consideran, que no vayan a caer, justamente son los que más riesgo pueden estar corriendo. Y aquí la palabra del Señor habla de prácticas que van en contra de esta preciosa unidad de la que hemos estado ya mencionando desde el domingo y en los devocionales que han transcurrido los que siguen. Dice la palabra del Señor, son carnales aquellos que, este es comentario de un servidor, apoyándome obviamente en la palabra del Señor, que no valoran la unidad, que no aman esa unidad que en el espíritu se puede gozar, se puede disfrutar y que se debe incluso fortalecer, promover, estimular, etcétera, etcétera. O sea, si malo sería no contribuir a la unidad, todavía imagine lo delicado que es actuar en contra de. Y dice la palabra del Señor de manera muy puntual, 3 actitudes menciona. En el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos. Aquí podríamos hablar de no de los celos que hay, por ejemplo, en una pareja, ¿no? No quiero que le hables a esta persona, me incomoda, quiero que nada más me estés mirando a mí. No habla de ese tipo de celos. Habla propiamente de la envidia. Habla propiamente de ese corazón que no quiere lo que usted tiene. Lo que no quiere es que usted lo tenga. O sea, porque es muy diferente, ¿no? Ah, qué casa tan bonita tiene usted. Voy a trabajar arduamente, voy a ahorrar, voy a cuidar la que ya tengo, le voy a dar una buena remodelación, porque al ver la casa de usted, a mí me motiva a tener una casa tal vez no igual de bonita, pero que se le parezca al menos un poco más. No está hablando de ese tipo de sentimientos, de ese tipo de motivaciones, sino por qué usted debe tener esto, con lo cual está feliz. A mí ni siquiera me interesa adquirir algo de esa forma, hablemos de algo material o de una posición o de un trabajo, pero no quiero que usted lo tenga. ¿Esto puede suceder en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo en este pasaje, sí. Por eso Pablo, como instrumento de Dios, establece que se observe que no haya esa inmadurez en el cuerpo de Cristo, que lejos de no propiciar una unidad, lejos de fortalecerla, está en contra de ella, va en contra de ella. Hermano, no podemos explicarnos cómo hay hermanos en la fe, insisto, hablo de la iglesia de Jesucristo en general, que se pueden ir a la cama y dormir tranquilamente cuando su actuar es como lo está desarrollando aquí la palabra del Señor, celos. No es lo único que menciona, también dice disensiones. Aquí es aplicable a esa actitud de dividir, porque disentir es yo no estoy de acuerdo en tu forma de pensar, pero eso se puede respetar, se puede admitir, se puede trabajar con ello. No, aquí está hablando de una reacción ante esa situación. Ah, tú no eres como yo quiero que seas, entonces lo que voy a hacer a partir de esa diferencia es marcar distancia, marcar terreno. ¿Cómo es esto? Nuestro México querido es muy común decir manito, manita, ¿no? Hablando de una amistad tal vez más íntima, más cercana. Y así es, ¿no? Vente manita, no te juntes con él. Vente manito, no te juntes con ella.
está hablándose de que a partir de una diferencia nosotros establecemos segmentación, tanto como lo describe el versículo 4. Nosotros somos de Apolos, nosotros estamos a favor del que predica como nos gusta, nos choca, nos molesta, nos aburre, nos duerme, el pastor que predica en contra de lo que a mí no me interesa o me incomoda. A eso se está refiriendo. Y hablemos de pastores, misioneros, maestros, lo que sea. Pretexto para establecer esas líneas divisorias como en un mapa mundi, sobran. Y dice el apóstol Pablo, dirigido obviamente y de manera plena por el Espíritu Santo, no. Si tú estás en esa sintonía, eres un cristiano inmaduro, carnal. Llámale como quiera, llámele usted como quiera, pero estos son los títulos que le da la palabra del Señor. Y tenemos también ahí otro elemento. Tenemos aquí anotado un ejemplo que se nos está olvidando y que creo es muy oportuno. Hablando esto de los celos, dando un pasito hacia atrás, creo que es importante, mi hermanito, mi hermana, fue lo que sintió Caín. Recuerda que dice la palabra del Señor que ambos le ofrecieron al Señor sus respectivas ofrendas. Abel, conforme a la enseñanza que aunque no está explícita en la palabra del Señor, entendemos fue algo que adquirió de su padre Adán, que a su vez de Dios sabe qué es lo que tiene que ofrecerle al Señor, y ahí tenemos un animalito, el mejor de los que tenía, bien seleccionado, cuidadosamente seleccionado. Y Caín, de acuerdo a lo que él creía, a lo que, discúlpeme, a lo que él se le antojó. La palabra de Dios, no estoy diciendo que esta sea la explicación única que puede dársele a esta situación, pero hay posibilidades de considerar lo siguiente. El Señor ya había maldecido la tierra, y de la tierra es que Caín ofrece su ofrenda, válgase la repetición. Entonces, como sea, dice la palabra del Señor que Dios vio con agrado la de Abel, y ahí entonces brotan unos celos terribles que llevaron incluso a un crimen, a un homicidio. Eso es lo que también queríamos compartirles. Entonces dice la palabra del Señor, son carnales porque hay celos, ya dimos hasta un ejemplo, contiendas, disensiones. Disensiones es el hacer grupo, hacer división, nosotros somos de este lado, ustedes, aquí estamos los buenos, los prudentes, los sabios, los maduros, según nosotros, y ahí están los que, ay Señor, por favor, perdónalos y ayúdales a crecer. Así más o menos diríamos en nuestros días, ¿no? Parecido a esto. Y pleitos como tal, dice contienda, pero hablamos de pleito en un lenguaje más coloquial, cuando la palabra del Señor no condena el que usted y yo pensemos diferente, sino lo que se genera de esa diferencia, lo que se puede generar. Y ya decimos, de repente puede ser esa situación de nos dividimos entonces y tú eres mi enemigo solo porque no piensas igual que yo, o viceversa. En el caso de la contienda, en el caso del pleito, es cuando va más allá. Esto es, cuando ya hay, digamos, agresión, cuando ya hay acciones concretas que a usted le pueden afectar o a mí me pueden afectar. Lamentablemente, esto es viable en el cuerpo de Cristo con mayor frecuencia de lo que quisiéramos. Pero vea lo que está diciendo la palabra del Señor cuando habla de inmadurez. No está diciendo que hay inmadurez porque pensemos diferente. No está diciendo necesariamente que hay inmadurez porque de repente tengamos un mal momento entre nosotros dos, una diferencia, sino el afán de mantener el conflicto. Esto es, que con todo y que a usted ya se le haya pedido perdón, usted prefiera mantener la discordia por las razones que sean. Entonces, vea cómo es importante. No es el único pasaje, quisimos seleccionar solo este entre varios por cuestión de tiempo, pero hay varios pasajes
Por ejemplo, en Filipenses, no nos vamos a extender en por cuestión de tiempo, en donde se habla que no hagamos las cosas ni por contienda ni por vanagloria. Entonces, vea cómo, o recordemos cómo es que la palabra del Señor nos insiste en estar pendientes, cuidadosos de aquellas formas de pensar, de aquellas formas de sentir, de aquellas formas de actuar, de aquellas formas de hablar, en las que, lejos de apoyar una integración, una unidad cada vez más fuerte, una reconciliación, nosotros estamos diciendo no, nos gusta el pleito, nos gusta el chisme, nos gusta la discordia. Tengamos mucho cuidado con esto. Subrayo, tengamos. Estamos aquí hablando de una imposibilidad de no caer. Todos podemos ser distraídos de repente por el enemigo. Por eso la palabra del Señor a usted y a mí nos exhorta a estar cuidadosos de esto. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra en la que nos exhortas a valorar qué hermoso es tener una familia en la fe, como también una familia en la sangre, en la carne, así decimos, Señor. La familia de la que provenimos, la familia a la que formamos. Es hermoso. Es hermoso también, Señor, cuando nos damos cuenta que por la redención de tu sangre bendita, no solo a nosotros, no solo a uno mismo, sino a mucha otra gente, se ha conformado una familia eterna, que te va a adorar y alabar por los siglos de los siglos. Claro, todavía es mucho más hermoso cuando nuestra familia en la sangre y en la fe son lo mismo. Señor, como sea, son tres posibilidades por las cuales nosotros debemos estar agradecidos y cuidar que a pesar de nuestras debilidades, defectos, pecados, diferencias, siempre en tus fuerzas luchemos, Señor, estando atentos porque esta unidad se mantenga, se restaure, se fortalezca. Ayúdanos a evitar en nuestro comportamiento aquello que vaya en contra de este deseo de tu corazón. Te lo pedimos humildemente en los méritos benditos de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por su vida, hermano. Gracias por el tiempo que ha prestado a esta transmisión. Le mandamos un fuerte abrazo. También a quienes nos ven más adelante en YouTube. Sabe que para conocer de manera detallada de la actividad de nuestra iglesia o sus actividades, puede consultar las redes sociales, la página web y, bueno, siempre con la seguridad de que va a encontrar oportunidad para ser de bendición y o para ser bendecido. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial en este martes. Estaremos con gusto leyendo comentarios, saludos, preguntas que nos hacen el favor de escribir en el chat. Muchas gracias una vez más. Hasta pronto.